específicamente en la localidad de Punta Arenas se mantiene un estricto cordón sanitario para limitar el riesgo de que personas que han tenido o tienen la enfermedad en Punta Arenas puedan diseminarla a otras localidades dentro de la misma región. En segundo lugar, entran a cuarentena una serie de comunas que están señaladas en la pantalla: Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, Loranjo, Los Pejos, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Miguel, y en algunas de estas comunas, recuerdo, se produce un pequeño cambio en sus bordes de cuarentena para mejor controlar la situación. Y en tercer lugar, se mantienen en cuarentena las comunas que están señaladas ahí: la región de Arica y Parinacota, la comuna de Arica, el radio urbano de Arica, que está teniendo un comportamiento muy favorable. En la región de Antofagasta, iniciamos hace muy poco, Antofagasta y el radio urbano de Antofagasta y la comuna de Mejillones. Ahí tenemos un aumento de los casos, fundamentalmente asociado a población inmigrante. En la región de la Araucanía, por supuesto, se mantienen Angol y Victoria, a pesar de que muestran ya mejores números. Y en la región metropolitana, las comunas que ya conocemos: San Ramón, La Pintana, Estación Central, Independencia, Santiago, Puente Alto, que es una de las comunas, como dije antes, que cambia el borde de la cuarentena, El Bosque, San Bernardo, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Recoleta y Quilicura. Y estas comunas entran en cuarentena no hoy día en la noche a las 22 horas, sino mañana viernes por 7 días. Nos ha parecido interesante o importante, a pesar de que algunos medios de comunicación han hecho un esfuerzo por tratar de entender la evolución de Chile en el contexto mundial y específicamente latinoamericano. Y en ese contexto tenemos que afirmar, como se ha ya dicho en la prensa, que la letalidad por coronavirus en Chile es muy diferente, mucho más baja que el resto de los países de América Latina, y esto está señalado en el gráfico ahí. Mientras letalidad quiere decir de cada 100 personas que se enferman, cuántas fallecen con COVID o por COVID. La situación más compleja la tiene Brasil, que sigue estando en el 6º lugar en el mundo de los países que tienen más contagios de coronavirus, y aumentando desgraciadamente en forma muy rápida. Y allí están las comparaciones con Argentina, Ecuador, Bolivia, etcétera, haciendo hincapié que la letalidad en Chile es de 1,2% y con una tendencia más bien a la baja que al aumento. Llegamos a tener una tasa móvil de 1,4%, hoy día es 1,2%, o sea, quiero decir, de cada 1.000 personas que se infectan por coronavirus, 12 fallecen, o 1,2%, como está en el gráfico. Hay una diferencia también muy importante en la cantidad de exámenes de PCR que se hacen en los distintos países, que es necesario destacar. Nosotros crecemos todos los días, ya se va a ejemplificar en el día de hoy, en el número de exámenes de PCR. Estamos haciendo hemos hecho 11.200 exámenes por millón de habitantes en Chile. Perú aparece con una tasa más alta, 11.692, pero quiero recordar que en realidad la capacidad de contar con testeos por millón de habitantes de test PCR en Perú es muy, muy limitada, y ellos están informando como casos positivos los que cumplen con ciertos criterios clínicos.
no necesariamente como hacemos nosotros por testeo. Y el resto de los países está mencionado ahí, ¿no es cierto? Tenemos en el caso de Ecuador, que están haciendo esfuerzos gigantescos por la violencia de la epidemia, 4.544 exámenes, Brasil, 1.597, Paraguay, Argentina, etcétera. O sea, en números redondos, nosotros nos ubicamos en el número de exámenes PCR, habiendo explicado la situación de Perú. Exámenes de PCR, la más alta de América Latina, lo que refleja, ¿no es cierto?, que más de 60 laboratorios en Chile están haciendo el examen y que nos preparamos anticipadamente en forma adecuada, precisamente para seguir esta estrategia de testeo y aislamiento, que es la estrategia fundamental que conduce al éxito. Sin decir más, voy a dejar a los subsecretarios para que den informe concreto del día de hoy y después tendremos las preguntas como siempre. Gracias. Muy buenos días. Como todos los días, vamos a hacer primero el reporte a nivel mundial y posteriormente cuál es la situación de nuestro país. A nivel mundial, hasta el día de ayer se han reportado más de 3.753.000 personas contagiadas por COVID-19, de las cuales más de 263.000 han fallecido y se han recuperado hasta este momento 1.242.029 personas. ¿Cuál es la situación a nivel mundial? Los países que siguen registrando el mayor número de casos confirmados sigue siendo los Estados Unidos, España, después sigue Italia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y también Brasil e Irán. Con respecto a la situación de las Américas, los países que registran el mayor número de casos confirmados y fallecidos son los siguientes. Brasil lidera con 126.000 casos y 8.588 fallecidos. Perú, 54.817 con 1.533 fallecidos. Ecuador, 31.881 con 1.618. México, con 27.634 y 2.700 fallecidos. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Como todos los días, registramos la situación durante las últimas 24 horas hasta el día de ayer. Quiero decir que en el día de ayer nosotros estamos registrando aquellos casos que son confirmados con síntomas y separados los casos confirmados sin síntomas. El total de casos registrados en el día de ayer son 1.533, de los cuales 1.343 corresponden a personas que tenían síntomas y 190 fueron registrados de personas que no tenían síntomas. ¿Cuál es la situación de nuestro país dentro de las regiones? El 81% de estos casos confirmados son de la región metropolitana. A nivel regional, queremos mirar que en el norte, las regiones de Arica siguen teniendo pocos casos. Quiero recordar que está en cuarentena. Lo mismo Tarapacá, Antofagasta es una de las regiones que presenta un alza mayor, que también hoy día se encuentra en cuarentena. Después, en el sur, seguimos teniendo buenos resultados. Hay que recordar que hay varias comunas en las regiones del sur que estuvieron en cuarentena. Estuvo en la región de Ñuble, también en la región de Araucanía, también Los Lagos y Magallanes. En todas estas regiones, posteriormente, hoy día se encuentran sin cuarentena y el número de casos nuevos que hemos tenido es significativamente menor al de esto de las regiones. Por lo tanto, es importante recordar que mantenemos el número bastante adecuado. El número total de casos confirmados acumulados hasta el momento es de 24.581 casos en todo nuestro país. ¿Cuál es la situación de los casos recuperados? A la fecha registramos 11.664 personas que se han recuperado de la enfermedad, es decir, son personas que ya han pasado los 14 días de aislamiento. Esas personas hoy día tienen menos posibilidad de contagiar y menos posibilidades de contagiarse. También existen en nuestro país 12.632 casos activos. Ellos son los que debemos mantener aislados, ellos son los que deben mantener las medidas estrictas de aislamiento para poder disminuir la propagación de este virus.
Finalmente, queremos lamentar en el día de ayer el fallecimiento de 4 personas. 2 corresponden a la región de Valparaíso, una a la región metropolitana y una a la región de Arica, lo que nos da finalmente un número total de fallecidos asociados al coronavirus de 285 personas. Voy a dejar con ustedes al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta. Muy buenos días. Tal como comenzó la cuenta la subsecretaria Paula Daza, queremos comentar que al día de hoy, en las unidades de cuidados intensivos de nuestra red integrada COVID-19, es decir, todas las camas, sin importar si es una clínica, sin importar si es un hospital, sin importar si es FONASA, sin importar si es ISAPRE, a nosotros lo único que nos interesa es poder otorgar un cuidado a cada uno de los ciudadanos que lo necesitan. En esas unidades que están disponibles, hoy día tenemos 493 personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, de las cuales 391 de ellas están en ventilación mecánica, con 79 que se encuentran en un estado crítico. Esta situación ha ido aumentando levemente de la misma forma en cómo han ido aumentando los contagios, sobre todo en la región metropolitana, y para eso nosotros contamos al día de hoy con 627 ventiladores disponibles. Y tal como ocurrió en la ciudad de Chillán, en la ciudad de Temuco, en la ciudad de Osorno y en la ciudad de Punta Arenas, nosotros vamos a trasladar todos los ventiladores que sean necesarios para poder atender de buena forma ahora el mayor nivel de contagio en la región metropolitana. Y también, si es necesario, vamos a trasladar pacientes desde unos recintos, desde unos hospitales a otros hospitales, sean públicos, sean privados, para, insisto, poder atender de buena forma y mantener nuestras tasas bastante bajas de letalidad en nuestras unidades de cuidados intensivos. Asimismo, recordar que nuestro plan, al día de hoy, lleva 1.800 camas de unidades de cuidados intensivos y esto va a seguir aumentando. En los próximos días vamos a recibir nuevos ventiladores y esto va inmediatamente a aumentar nuestra capacidad de ventiladores disponibles en cada uno de los hospitales que se estén hospitalizando personas con coronavirus. En cuanto a los testeos por PCR, tal como lo indicó el ministro Mañalich, nosotros tenemos una de las tasas más altas por millón de habitantes de Sudamérica. Las últimas 24 horas se realizaron 12.118 exámenes por PCR. Hay que recordar que en el mes de febrero nosotros contamos con solamente un laboratorio, que era el Instituto de Salud Pública, el cual realizaba 500 exámenes diarios. Hemos ido aumentando diariamente y hoy día contamos con 73 laboratorios para poder diagnosticar a cada uno de los ciudadanos que presenten los síntomas catalogados por casos sospechosos. Y de acuerdo a eso nosotros habíamos anticipado que teníamos una capacidad suficiente para poder atender un mayor número de exámenes y esto queda reflejado con las cifras que hemos visto en los últimos días, en donde ya estamos en 12.000 exámenes diarios, pudiendo llegar a 14.000 y esta cifra va a seguir incrementándose en la medida que vayamos habilitando más termocicladores, más equipamientos en los laboratorios de nuestros hospitales. Con esta cifra nosotros hemos acumulado un total de 244.226 exámenes realizados, manteniendo una tasa de positividad de un 10%. Eso es en cuanto al reporte. Cedo la palabra para poder contestar sus preguntas. Subsecretario, subsecretaria, ministro, buenos días. Siempre se habló en un principio que el pic de casos se iba a registrar a finales del mes de abril y a principios del mes de mayo. Lógicamente el panorama ha ido cambiando, ustedes lo atribuyen también a una mayor cantidad de test aplicados y que la ciudadanía tampoco estaría respetando de manera completa las medidas sanitarias. La pregunta es, ¿para cuándo ahora ustedes prevén este pic específicamente? Y también en otro tema, se habla de un colapso de camas críticas en la zona sur de Santiago, específicamente en la Florida, Puente Alto, si pudieran referirse a esa situación.
Me voy a referir a la segunda parte de la pregunta para después ceder la palabra a la subsecretaria. Tal como lo indiqué, nosotros durante el mes de marzo nos anticipamos a esta situación de una mayor necesidad de camas hospitalarias, tanto por camas básicas como también por camas de unidades de cuidado intensivo. Y es por eso que emitimos una resolución que le otorga el total control a la Subsecretaría de Redes Asistenciales de la totalidad de las camas. Insisto, a nosotros lo único que nos interesa es otorgarle un cuidado necesario de acuerdo a la gravedad del paciente. A nosotros no nos interesa si ese paciente se hospitaliza en un hospital público o en un hospital privado. No nos interesa saber su previsión. Lo único que nos interesa es saber si se le va a otorgar o no el cuidado, y para eso hemos dispuesto de esta totalidad de camas. En relación a lo que está ocurriendo en la zona suroriente, efectivamente los contagios han ido aumentando días previos en la zona suroriente y ahora obviamente en las otras comunas que se pusieron en cuarentena. Y es por eso que la zona suroriente está teniendo un mayor nivel de hospitalización. Y por eso hemos activado todos los protocolos para poder seguir recibiendo pacientes, y se han derivado pacientes a otras instituciones. Hay que recordar que esto es una práctica habitual de nuestra red de salud. Nosotros tenemos la unidad de gestión centralizada de camas, dependiente del Ministerio de Salud, que realiza esto desde el año 2009. Nosotros realizamos más de 8.000 traslados al año desde un hospital a otro establecimiento de salud. Por lo tanto, para nosotros no es algo novedoso, no es algo a lo cual no estemos acostumbrados. ¿Por qué? Porque se necesita realizar esto. Cuando hay un paciente de mayor complejidad, que necesita de un establecimiento de mayor complejidad y resulta que acudió a la urgencia de un hospital de baja complejidad, ese paciente es trasladado siempre para poder darle el cuidado que necesita. Y eso es tal lo que está ocurriendo ahora en la zona suroriente. Nosotros estamos trasladando pacientes a otros establecimientos para mantener un número adecuado de camas con el fin de poder atender a todas las personas que se presenten con síntomas de coronavirus y requieran de una unidad de cuidado intensivos para atenderse. Con respecto a la pregunta del PIC, primero que nada quiero aclarar, quiero comentar que esto ha sido, nosotros hacemos un monitoreo permanente, todos los días, dinámico, de cómo va evolucionando la epidemia en nuestro país, y también hemos venido aprendiendo acerca de este virus. Hoy día tenemos bastante más información, sabemos que el periodo de contagio no solamente es durante el periodo que las personas son sintomáticas, sino que también conocemos personas que hay asintomáticas, y por eso hemos ido implementando y cambiando y modificando las estrategias del punto para ir a encontrar a esas personas que están viviendo con coronavirus para poder ir a detectarlas y aislarlas. Y con respecto a la pregunta del PIC, efectivamente la curva que llevamos y los datos que tenemos y por el monitoreo que estamos viendo, seguimos planteando que el PIC va a ser durante este periodo del mes de mayo, es lo que pronosticamos, es lo que vamos a ir viendo, seguimos viendo este incremento de número de casos durante este periodo del mes de mayo para poder seguir tomando las medidas necesarias. Hoy día tenemos comunas en cuarentena, tenemos un número importante de comunas cuarentena que esperamos tener una buena respuesta, estamos viendo y una muy buena respuesta de medidas tan duras como esta para poder contener esta propagación. Por lo tanto, si seguimos mirando este monitoreo que estamos haciéndolo constantemente, es probablemente, y es nuestro pronóstico, que este pic va a ser durante este periodo del mes de mayo. Subsecretarios, ministro, muy buenos días. Con respecto al tema de los testeos PCR, ¿cuántos exámenes aplicados son los que se salen a buscar o son por medio de pesquisa? ¿Y cuántos de estos también son voluntarios? Es decir, aquellas personas que llegan hasta los centros asistenciales con síntomas y piden un test de PCR. Si tienen esa cifra y en el caso que no la tengan, ¿por qué no se tiene esa cifra todavía? Y en materia política, preguntarle también al ministro Jaime Mañalich, hay parlamentarios del Frente Amplio que por medio de un documento solicitan expresamente que las cifras se entreguen desglosadas para, dicen, conocer cuáles son las estadísticas reales que se tienen aquí en el país sobre coronavirus. Gracias. Voy a dejar al ministro para que responda.
Respecto a la pregunta del testeo, yo creo que es necesario ponderar la respuesta en este sentido. En primer lugar, ha habido un aumento del testeo de cierta relevancia en los laboratorios, en las instituciones privadas de salud, donde muchas personas concurren incluso sin tener síntomas a hacerse el examen por curiosidad, porque estuvieron cerca de alguien, porque tienen preocupación, en fin. Y eso explica que en ese mundo la positividad de los exámenes sea menor que el promedio, es inferior al 10%. Por otra parte, en el mundo de lo público, que es responsable hoy día de un poco más del 50% de los exámenes, en la revisión que hice anoche, yo me atrevería a responderle a usted con una cifra aproximada. Aproximadamente el 40% de los exámenes que estamos haciendo del total de exámenes en el mundo público, donde tenemos esta información más segura, corresponden a búsqueda. Digamos, en una población de inmigrantes, en la gente inmigrante de Bolivia que está en Iquique, en el brote, el hospital de San Antonio, por ejemplo, el 80% de los casos que son relevantes ya están vinculados al hospital de San Antonio, por paradójico que resulte, y esos han sido prácticamente todos pacientes que han sido ido a buscar a través de esta estrategia de exámenes. En relación a lo que usted me señala de exigencia de información, evidentemente en la medida en que hemos ido conociendo más el virus y hemos tenido más fortalecimiento de la red de información en términos de software y todo esto, tenemos mucha información disponible. Ella se provee al público a través de 2 informes en la página del Ministerio de Salud de epidemiología, que es bueno revisar permanentemente, porque la cantidad de información que se entrega de informe en informe, no solo en calidad, sino en cantidad de información, se va enriqueciendo, y creo que no es atendible el reclamo que se hace, en el sentido de que toda la información se entrega todos los días entregamos cuántos exámenes se hacen, cuántos son positivos, cuántos son negativos, cuántos son asintomáticos, dentro de lo que podemos asegurar que son asintomáticos, cuáles son los criterios por los cuales se informa un caso positivo o negativo, cuáles son los criterios que son internacionales, por los cuales se define que una persona ha dejado de estar activa, cuánto es los casos, los exámenes que se hacen por comuna. Creo que en realidad se usa este concepto como mantra político de que el gobierno está tratando de ocultar algo, ¿no es cierto? Y creo que eso es completamente falso, erróneo. Prueba de ello es que incluso hemos cambiado el criterio. Alguien se preguntaba por respecto al PIC, que nos hace que durante las últimas semanas incluyamos, ya 2 semanas, casos sin síntomas, como no era antes, como casos positivos en la medida que tienen un PCR positivo, de acuerdo a la indicación de nuestro Consejo de Expertos y de acuerdo también a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, y es por eso que tenemos un aumento tan significativo de casos que hemos cifrado y repetimos en que este aumento, el 90%, se explica precisamente por esta estrategia de testeo activo, de búsqueda de pacientes. Ministro, muy buenos días. Usted hoy inició su reporte hablando, ¿verdad?, por ejemplo, de las nuevas comunas donde van a comenzar las cuarentenas, hablando que son sectores vulnerables. Usted ponía el ejemplo de Santiago, por ejemplo, un cambio de estrategia, pero lo quiero llevar también, por ejemplo, a otras comunas como La Granja, La Florida, comuna también como Lo Espejo, también San Ramón, La Pintana, donde evidentemente los índices de vulnerabilidad son altos, de hacinamiento también. Entonces, por ejemplo,
ejemplo, ¿cuál es la respuesta que hay para ese tipo de comunas, en específico se lo pregunto, para crear consultorios de emergencia como el que dijo usted que iba a crear acá en Santiago, o para dar otras opciones de hostales o hoteles sanitarios? ¿Hay ya un número, por ejemplo, de cuántas camas se podrían estar ahí disponibles? Y en esa misma línea, por ejemplo, ¿cómo se va a ayudar a estas comunas en la protección policial también, ministro? Obviamente no es de su cartera, pero me imagino que ustedes han manifestado la preocupación. Y por último, al subsecretario, preguntarle por el respecto de espacio riesgo. Subimos que hoy llegaron pacientes, pero que no son COVID-19, son negativos, llegarían otros en la tarde. Si nos puede también aclarar finalmente quiénes van a estar llegando a espacio riesgo. Respecto a lo que se pregunta, ya señalé que nos estamos reuniendo con todos los alcaldes, no solo para mirar la comuna desde un punto de vista general, sino por especificidades, y básicamente lo que hacemos es mirar la comuna en su conjunto, en un mapa, en un plano, y ver cuáles son aquellos lugares de mayor vulnerabilidad y cuáles son las medidas específicas que hay que aplicar. Como va a comentar el señor subsecretario, evidentemente nosotros necesitamos una estrategia de cuarentena, aislamiento distinto en estas comunas más vulnerables, que significa, ¿no es cierto?, implementar un concepto que ya se diseñó hace mucho tiempo en Chile, al principio de esta pandemia, de contar con recintos, hostales sanitarios para que las personas puedan hacer su aislamiento en la medida que no requieren un